Este viernes tuvimos un vivo un poco accidentado y por esa razón decidí grabar un estilo de tutorial donde la idea es contarles lo mismo que en realidad van a tener después en las guías, pero un poco más conversado. Obviamente nos van a faltar las preguntas, van a faltar algunos de los comentarios que voy a tratar igual de recordar y hacer un poco el enganche con aquello que hablamos el viernes. Bueno, la consigna, si se acuerdan, era un poco cruzar estas ideas que plantea Francesco Tonucci, eh, de lo cual voy a leer una frase textual de una entrevista que le hicieron, que dice cómo sacarle el jugo al aislamiento obligatorio y convertirlo en una experiencia pedagógica enriquecedora. La respuesta para Tonucci es sencilla, es convertir la casa en un laboratorio donde los padres sean los asistentes de los maestros y en el que cada espacio, desde la cocina hasta un cajón de fotos viejas, se pueda convertir en la oportunidad de aprender algo nuevo. Francesco Tonucci es, para quienes no lo conocen, un pedagogo y un ilustrador italiano que ha mostrado escenas que tienen que ver con la educación, ha sido bastante crítico y fue entrevistado hace unos días e incluso en el día de ayer dio una charla gratuita de manera virtual desde España, donde justamente trajo esta propuesta de la casa como un laboratorio con propuestas bien concretas. Bueno, yo tomé un poco esta idea de él y lo que quise fue pensarlo desde la educación sexual integral. Siempre haciendo una aclaración, Tonucci es una persona a la que algunas otras personas le han hecho críticas con respecto a quizás una mirada un poco clasista o un poco la sensación de que él la educación la piensa para un sector social. Es probable, pero la realidad es que no es tan fácil generar propuestas para todas las clases sociales o para todas las situaciones en realidad en las que se pueden encontrar un niño o un adolescente. Es cierto que sin conectividad o con una familia donde las complicaciones sean muchas en este momento en la cuarentena, seguramente estas propuestas que él hace y las propuestas que yo voy a hacer no sean fáciles de llevar adelante. Pero bueno, hay posibilidades de adaptarlas y es una manera de pensar y de abrir un poco el juego a la educación sexual integral. Como todas las guías que presento son eso, no son recetas que hay que seguir paso a paso, sino que son propuestas para tratar de seguir en todo caso pensando, abriendo preguntas, viendo de qué forma se las puede llevar adelante en la propia realidad. Bien, ¿cómo lo llamé? 10 ideas para que la ESI entre a las casas. La dividí en dos niveles. Por un lado, el nivel inicial y primario, propuestas para estos niveles, y por otro lado, para secundaria e incluso para el nivel terciario. ¿Cuáles son las propuestas para el nivel inicial y la primaria? Una de ellas puede ser sacar la caja de juguetes, aprovechar a ordenarla y buscar diversas formas de ordenarlos. ¿Con qué perspectiva? Con una perspectiva en género. Algunas de las consignas que se pueden proponer desde la escuela hacia las casas es romper con los estereotipos de género, entonces poder mirar estos juguetes o estos juegos y pensar si tienen, si son juegos para nenas o juegos para varones, si en realidad uno puede jugar y no importa el género, si algunos de estos juguetes tienen algún color que los identifique, y que esto es bastante típico en quienes los arman, tiene algún color, no sé, rosa, por ejemplo, para todos aquellos juguetes que sean de nena, o ciertas características que hacen que sean pensados únicamente para varones. Entonces, poder romper un poco esta estructura y que incluso se pueda decir, bueno, ¿por qué no jugamos a cocinar o por qué no jugamos a reparar cosas sin importar el género? Otra de las ideas es dedicar un rato en la semana, obviamente si fuera posible, teniendo en cuenta las condiciones de aislamiento que estamos teniendo y de confinamiento, entonces también en función de la disponibilidad que las familias puedan tener, para que los roles que están socialmente establecidos se puedan desarmar. Por ejemplo, que el papá pueda enseñar a cocinar a los hijos en general, a hijes, varón, mujer,
y que la mamá pueda cambiar una lamparita o hacer un asado o reparar un enchufe, y que puede ser también una buena oportunidad para que los adultos que quizás nos hemos formado en esta cuestión tan estructurada de género, también aprendamos a hacer algo por fuera de nuestro propio género y aprender alguna actividad que quizás nunca aprendimos. Otra propuesta es que si alguien de la familia sabe coser, bordar o tejer, es un buen proyecto, por ejemplo, para vestir muñecos o para hacer algo en la casa. E incluso se le puede pedir a los abuelos o a las tías o a algún familiar que no esté en esa casa en particular, que esté a distancia en su propio hogar, que lo enseñe y que lo enseñe a través de las redes. Y también puede ser una buena oportunidad para acompañar y ayudar a tías, abuelas, abuelos a usar en este tiempo de confinamiento estas nuevas tecnologías. Otra manera puede ser animarse a ver las típicas películas infantiles de princesas con los varones y las típicas de aventuras o superhéroes con las nenas. Se ha escuchado desde hace un tiempo este desprincesamiento de las nenas y entonces una crítica a las películas de Disney, que es cierto y que es entendible. Pero quizás el romper los estereotipos de género pase más, o puede pasar también, por cruzar estas posibilidades de ver películas. Así que entonces nos animemos a que un varón pueda ver y disfrutar de una película de princesas y que una nena pueda ver y disfrutar una película de superhéroes y que no quede tan cerrado esto de que si es una película de nenas o una película de varones. Otra propuesta que hace Tonucci es revisar los antiguos álbumes de fotos. Quizás no tengamos demasiados álbumes de fotos en papel, pero bueno, podemos jugar un poco con los que tenemos en papel y con los que tenemos de manera digitalizada. Y la propuesta que él hace en realidad es revisar esas fotografías y un poco hacer historia, y hacer historia desde dos miradas, desde la propia historia y desde nuestra inserción en la historia con mayúsculas. Y yo le doy una vueltita más, pensándola desde la ESI, y una posibilidad podría ser encontrar viejas fotos de abuelas, abuelos, bisabuelos, y ubicarlas en el tiempo. Entonces esta foto de la abuela puede haber sido de cuando las mujeres todavía no podían votar, o de cuando no existía el divorcio, o de anterior o posterior a la ley de identidad de género. Entonces ubicaríamos los hechos que tienen que ver con la propia familia y la propia historia, pero puestos en un marco más amplio. Y también nos puede servir como una manera de mostrar cómo crecemos, cómo era papá cuando era un bebé, y cómo es ahora, qué cosas podía hacer ese nene o esa nena que está mirando las fotos, o ese adolescente, qué cosas puede hacer hoy y que no podía hacer cuando tenía meses. Se puede hablar del embarazo, se puede hablar del parto, se puede hablar del nacimiento, si ese niño o esa niña fuera adoptado, o la familia fuera ensamblada, también hablar de ese tema. Acuérdense que hablar de alguna manera sana. Otra propuesta posible es disfrazarse toda la familia. Yo contaba en el vivo que tengo un ex alumno que mostró en sus redes que su hija le había pintado las uñas, y él mostró muy orgulloso una foto de sus uñas pintadas de color violeta. Poder un poco jugar con esto, sacar este peso de que solamente hay ciertas formas de disfrazarse, y que si un varón se pone ropa de nena, entonces ya automáticamente va a ser un nene trans, o va a ser un nene con otra orientación sexual que lo heteronormativo. Y la realidad es que esto no necesariamente es así. Puede suceder o puede que no, pero si nos damos un poco de lugar para jugar con esto, y especialmente en estos momentos, puede ser una linda opción. Seguramente habrán visto que hay muchos videos circulando de papás disfrazados de princesa jugando con sus hijos o con sus hijas. Bueno, un poco darle esta posibilidad, ¿no? Al disfrazarse y al jugar a ser otro. Otra propuesta que puede venir bien para que quede instalada como una actividad
más allá de la cuarentena, es el poder participar de las actividades de la casa y quitar un poco esto de ayudar a mamá. Que no sea ayudar a mamá, sino que en realidad sea compartir las actividades de limpieza, de cocina, de orden de las casas. Puede ser una buena acción para romper también cuestiones que tienen que ver con género. Acuérdense que un poco esta propuesta tiene que ver con mirar desde esta perspectiva. Otra propuesta que hace Tonucci es llevar un diario personal. Lo que dice es que, y que yo coincido, que es muy importante el poder, en estos momentos en especial, poder volcar en algún espacio cuáles son las sensaciones, los sentimientos, las angustias. Yo contaba en el vivo que quienes trabajamos con niñas en algún tipo de terapia, sea por psicología o por psicopedagogía, nos encontramos que en estas nuevas sesiones virtuales se dan situaciones de estas donde de pronto necesitan hablar de qué les está pasando y qué es lo que, y proyectar un poco hacia adelante cuando la cuarentena termine. Entonces, qué mejor que poder expresarlo, poder ponerlo en un cuaderno donde aparezcan los sentimientos y que esto no sea solo de nenas. Digo, es como bastante típico que el diario personal sea incluso un regalo para una nena. Bueno, que los varones también puedan tener este espacio, que la fortaleza o la debilidad no pase por expresar los sentimientos, sino que uno puede sacar fortaleza de expresar los sentimientos y que esto no es una cuestión de género. Otra propuesta es hacer un álbum de recuerdos de la familia o individual, que se puedan hacer una narración de anécdotas de esta cuarentena, un espacio de recortes, que sea como una bitácora de este momento. Con una colega, yo contaba el viernes, estamos pensando armar así un encuentro virtual en función de la fotografía, de poder repensar la fotografía también desde una mirada con perspectiva de ESI. Bueno, entonces podría ser una buena oportunidad para sacar fotos, si no sacaron fotos, empezar en este momento y armar un álbum de alguna manera de recuerdos, que por supuesto puede tener aquellas cosas negativas, pero también poder mirar algunas de las cuestiones positivas. Y finalmente, para el nivel inicial y para la primaria, una última propuesta tiene que ver con poder acercarnos a estos espacios que son como bastante naturales para niños y especialmente también para adolescentes, que es poder compartir sus juegos virtuales, poder saber de qué se tratan, jugar con ellos, que nos enseñen. Yo siempre cuento que a mí me resulta importante más que el producto, la posibilidad de tener la disponibilidad para aprender. Bueno, qué mejor que tener esta disponibilidad en este momento y aprender con ellos, que nos enseñen un juego virtual que quizás no conocemos, que nos muestren a quiénes son los influencers que siguen, por qué cosas son las que les atraen y qué no desde una mirada crítica, no desde la prohibición, no desde mirá lo que estás, a quién estás siguiendo, sino justamente para poder reflexionar en conjunto y para poder ver con ellos y compartir con ellos. Bueno, esta sería la propuesta entonces para el nivel inicial y para la primaria. ¿Qué podemos hacer con adolescentes en casa? Bueno, algunas de las actividades que propuse para niñes más chicos puede ser similar para adolescentes, y en especial si en la familia hay niñas y adolescentes, bueno, obviamente que puedan compartirlas. Así que el poder armar momentos o espacios para compartir actividades incluye a los adolescentes, y si tuviéramos solamente hijos adolescentes en esa familia, bueno, será tratar de que si no lo hacen, que lo empiecen a hacer y que empiecen a compartir alguna de estas actividades. La misma situación que con los chicos más chicos, si no acompañan las actividades caseras u hogareñas, que lo hagan más allá del género y que no sea ayudar a mamá, sino que sea un hacer entre todos este orden o esta limpieza en la casa. Compartir un proyecto, quizás el hacer pequeños proyectos
con ellos donde sea una receta nueva, un poco lo mismo que yo decía con la primaria. Pero bueno, podemos subir un poco más la apuesta en el caso de los chicos más grandes y hacer actividades donde entonces el cocinar no pase solo por acompañar, sino que quizás ellos también puedan aprender y puedan hacer ciertas recetas, o puedan aprender a tejer, o puedan aprender a bordar, y de nuevo que no importen los géneros. Otra actividad que se puede hacer con adolescentes y que si no lo hacen se puede incorporar es empezar a ver series o películas donde se pueda debatir algunas temáticas que aparezcan, tipo charla, debate, durante o después de verla. Seguramente habrán visto que últimamente se hizo muy reconocida una serie que se llama No tan ortodoxa y que toca un montón de temáticas relacionadas con eso. Y bueno, quizás ver esa serie u otras que sirvan para charlar de estos temas, para charlar de la primera vez, para charlar de métodos anticonceptivos y de tantos otros temas. Se puede hacer con ellos también un álbum de recuerdos, e incluso ahí podría aparecer algo que es interesante con adolescentes, que es construir un espacio propio, un espacio de intimidad. Si hay algo que complica mucho la cuarentena es, excepto que se tiene una casa enorme, es tener los espacios, poder compartir espacios, pero a la vez tener momentos de intimidad. Entonces quizás una bitácora, un diario puede ser un espacio donde vuelquen qué es lo que les sucede, donde vuelquen sus emociones, donde pongan, si se quiere, también las quejas contra su familia. Ver fotos familiares, lo mismo que con chicos más chicos, y contarles historias, mostrarles sus propias fotos cuando eran niños y compartir anécdotas, reconstruir la propia historia. Y más en la adolescencia es una actividad importante porque es volverlos a conectar con su niñez. Incluso si se animan hasta ordenar viejos juguetes, los puede reconectar con su niñez, y puede ser también un momento para charlar de muchas cosas que tienen que ver con cómo se va construyendo su identidad en estos momentos de la adolescencia. Un tema que aparece mucho en los medios y que quizás se puede abordar tiene que ver con hábitos, con el comer en exceso o no comer, con la depilación o la imposibilidad de depilarse, con la imposibilidad o no de teñirse el pelo. Son todas cuestiones que quizás se pueden charlar. Obviamente que depende de nosotros como adultos. Si nosotros como adultos estamos muy preocupados, yo contaba en el vivo el viernes que yo ya hace un par de años que dejé de teñirme, con lo cual para mí la tintura no es algo que me preocupe, pero seguramente haya otras mujeres a las que sí, y si no pueden elaborarlo ellas mismas es muy difícil que lo puedan hacer con sus hijas o con sus hijos adolescentes, en estas cuestiones a veces de teñirse el pelo de colores. Entonces puede ser una oportunidad conversar sobre esto, ponerlo en palabras, abrir preguntas, ver qué nos pasa con estas cuestiones que son netamente culturales, y quizás es un momento para replantearlas. Y finalmente otra actividad que se puede hacer es ver antiguas películas o incluso ver viejas publicidades, que eso uno lo puede encontrar hoy por hoy en internet, y ver qué nos pasa con algunas costumbres que eran quizás muy comunes hace 40 años y que hoy nos hacen ruido, ¿no? A veces se dice mucho, especialmente con el tema del humor, humor que se hacía hace 30 años, hoy ya no causa gracia, o por lo menos no debería causarlo como en aquel momento, donde, por ejemplo, no sé, se denigraba a las mujeres y eso era lo que causaba risa. Entonces quizás mirar algunas de esas series y compararlas, no como una tarea, no como un ejercicio, sino como parte del disfrutar de ciertos materiales, pero a la vez poder reflexionar. Bueno, como digo siempre, estas son algunas de las propuestas. La idea es que sobre esto puedan construir, no son recetas, y van a tener después sí una guía donde un poco la idea es la misma, que a partir de esto se pueda seguir trabajando.